Esto que ustedes están viendo es lo que temen las organizaciones de Canadá que suceda a partir del 30 de septiembre. Pero ¿qué pasará con los refugiados en Canadá? Soy María Lourdes Zimmerman y a esta hora nos conectamos con ustedes en esto que es Zoom, esta apuesta de Canadá tal cual para analizar los temas de una manera más profunda y sobre todo analizar con ustedes los temas más urgentes que suceden en Canadá y en otros lugares del mundo. Y es que el gobierno federal de Canadá dejará de financiar habitaciones de hotel para solicitantes de asilo que viven en el país. Así lo anunció el IRCC. Esta información es muy importante y por eso queremos hacer un zoom a este tema, un acercamiento, un análisis, porque este tema es clave para quienes han solicitado refugio en Canadá, quienes viven en alojamientos temporales o en hoteles o quienes están pensando en llegar al país a solicitar refugio y protección. ¿Será que el país le está cerrando las puertas a los solicitantes de asilo y refugio? Primero fue la nueva ley para refugiados, la ley de fronteras fuertes, y ahora es este anuncio que se hace desde el IRCC que pertenece al gobierno federal. Hoy en Zoom vamos a analizar varias cosas. ¿Por qué los hoteles fueron refugios durante tantos años? ¿Por qué el gobierno recibe tantos refugiados en el país? ¿Y cuánto le ha costado esto al gobierno federal? Esta es una cifra que conocemos por primera vez y que seguramente ustedes también van a querer conocer. Por eso quédense aquí con nosotros en este especial, en este análisis de Zoom, esta apuesta de Canadá tal cual, para conocer, para informarnos acerca de estas noticias urgentes que suceden en el país. Con este nuevo anuncio, el IRCC asegura que el programa de financiamiento finalizará el 30 de septiembre. Sí, ese programa de financiamiento a los refugiados y a los asilados a quienes les estaban pagando habitaciones de hotel para poder alojarlos. Quienes aún viven en estos hoteles tendrán que buscar otro lugar donde quedarse. Un portavoz del IRCC dijo a CBC News que el gobierno federal alojaba hasta ahora 485 solicitantes de asilo en 5 hoteles en Ontario y Quebec, una cifra que ha disminuido desde febrero de 2024, cuando aquí en Canadá tal cual dimos a conocer que 5,000 personas permanecían alojadas en hoteles en todo Ontario. Lo más alarmante es cómo este programa le ha costado al país miles de dólares y aquí les tenemos esa cifra. El programa nunca fue pensado como permanente, fue lo que dijo un funcionario del IRCC, sino como un programa temporal. Pero han pasado 5 años y muchos solicitantes de refugio habían pasado hasta 2 años en los hoteles, aún con su situación o con su estatus resuelto. Entonces empezaron a tomar decisiones frente a todo esto. ¿Qué pasa con los hoteles y con los refugiados? Empecemos por analizar cuándo empezó este programa de apoyo a los solicitantes de refugio y cuánto ha costado, cuántos miles de dólares le ha costado esto al país. En abril de 2020, durante la pandemia, el gobierno empezó a alojar solicitantes de asilo en hoteles, inicialmente en Quebec, personas que entraban por Roxham Road, un paso oficial reconocido por el gobierno federal. El volumen de personas presionó tanto el sistema que en julio de 2022 la medida se extendió a Ontario, es decir, se adecuaron hoteles en Niagara, Mississauga y otras ciudades para alojar a los solicitantes de asilo y de protección, a los refugiados. La estadía hasta ese momento era solamente de 30 días, pero muchos se quedaban más por falta de viviendas asequibles, por falta de capacidad en los refugios, pero también por comodidad, por tranquilidad. Sabemos por fuentes de Canadá tal cual que algunos solicitantes ya trabajaban, pero preferían seguir en los hoteles. Fíjense cómo en marzo de 2024 más de 100 solicitantes de asilo y de protección fueron desalojados de hoteles en Niagara con nacionalidades de Nigeria, Kenia, Colombia
y de Venezuela, también personas con nacionalidades de Turquía. Sus casos ya estaban resueltos, pero ellos seguían allí en los hoteles. ¿Por qué? Bueno, por miedo, eso es algo que no podemos negar. Cuando llegamos a un país como Canadá, como refugiados, venimos perseguidos de nuestros países, huyendo de la violencia, pues claramente sentimos miedo de volver a empezar, de enfrentarnos a una nueva vida, miedo al idioma, miedo a conseguir un trabajo. Entonces, pues eso es una de las causas por las cuales la gente se quedaba en los hoteles. Pero también, pues por comodidad, supimos el caso de algunos colombianos que llevaban 2 años viviendo en hoteles, ya con su situación resuelta, con trabajo, pero que no querían mudarse, que querían quedarse ahí porque pues estaban cómodos recibiendo ayudas con un hospedaje pago, y pues era mucho más fácil quedarse en un hotel que buscar una casa donde vivir, aún teniendo la forma de hacerlo. Sin embargo, el gobierno y las provincias pues seguían pagando a todos. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Canadá recibe tantos refugiados? Y la respuesta es, primero, por razones humanitarias, y segundo, porque el país necesita mano de obra, y sabemos que entre los refugiados o los solicitantes de asilo y protección hay mucha mano de obra calificada. La idea es que los refugiados pues trabajen cuando llegan al país, que paguen impuestos y contribuyan con la economía del país, con el crecimiento de Canadá. Pero ¿qué pasa si trabajan, por ejemplo, en cash y siguen recibiendo subsidios? Claramente esto es algo que no le conviene a Canadá. Entonces, aquí viene la cifra que todos queremos conocer: los gastos en hoteles. Ottawa financia alojamiento en hoteles desde al menos el año 2018, pero realmente ellos tienen cifras de cuánto les ha costado esto desde el año 2020. ¿Cuánto han costado estos alojamientos a solicitantes de asilo y protección, a todos estos refugiados? Pues la cifra la conocemos hasta ahora, y es que según el IRCC, escuchen esto, aproximadamente 1.1 billones de dólares han gastado. Estamos hablando de más de $1 billón en 5 años que han gastado pagando hoteles a las solicitantes de refugio y de protección, a los asilados. Las provincias con mayor cantidad de refugiados son Ontario con 46% y Quebec con 44%. El resto están distribuidos en otras provincias de Canadá. Fíjense cómo en febrero de 2024, cuando nosotros hicimos ese primer acercamiento, esta investigación en Canadá tal cual, el total eran de 7.800 solicitantes de asilo alojados en hoteles, 5.100 estaban alojados en hoteles en Ontario y 2.500 en Quebec. 200 restantes estaban alojados en hoteles de otras provincias. Solo en Niagara Falls el gasto fue de $115 millones entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Hoy, según el IRCC, solamente quedan 485 personas. El resto ya encontraron alojamiento y se independizaron. Y esas casi 500 personas solicitantes de asilo y protección o refugiados se les ayudará a reubicarse antes del 30 de septiembre, que es el tiempo en el que el IRCC definió que termina con esta ayuda. Se acaba este programa de ayuda a los solicitantes de asilo y a los refugiados que vivían en hoteles en diferentes provincias. Ahora, pues el plan del IRCC es apoyar a las personas mientras consiguen vivienda y trabajan con las provincias y los municipios en soluciones a largo plazo. Pero también es una forma de presión para los refugiados, para que ellos empiecen a hacer una vida laboral en el país y contribuyan a la economía sin que signifique un gasto mayor en tiempos de crisis para un país como Canadá. Ahora, pongámonos a pensar, ¿de dónde viene esa presión? Pues la presión, uno, viene de las provincias. Ya vimos cómo Doug Ford en el último evento, la última reunión que se generó con los premiers de las diferentes provincias, dijo que estaban presionados económicamente y que incluso ellos tenían el deseo de entregar sus propios permisos de trabajo por las demoras que se estaban generando a nivel federal.
y que los solicitantes de refugio debían empezar a trabajar de una manera mucho más rápida, que demoras de 1 año hasta 2 años en la entrega de permisos de trabajo era un gasto demasiado grande para las provincias. Ellas son las más afectadas también por la presión que se genera sobre los servicios de salud, la educación, el empleo y la vivienda. Y también es una presión del propio gobierno federal, que lo que busca, y lo sabemos, este nuevo gobierno de Mark Carney es recortar los gastos antes de entregar el presupuesto en otoño ante el Parlamento. Y esto es parte del plan económico de Mark Carney. Sabemos que en el 2023, por ejemplo, el gobierno canceló un proyecto de $68 millones para modernizar el sistema de asilo. O sea, se quería pasar todos los procesos de documentación en papel a pasarlo a un proceso digital, pero eso no se logró. Todo esto fue cancelado, todo este gran proyecto, y ahora en este momento Mark Carney llega y propone la ley de fronteras fuertes, que obligaría, entre muchas otras cosas, a los solicitantes de asilo a aplicar dentro del primer año de llegada. Y con este proyecto también se modernizarían los procesos, se harían digitales, se conectaría la información con otras instituciones. Todo esto para poder de alguna forma sacar de ese hoyo negro en el que está el sistema de refugio en el país. Pero sí es claro que según las organizaciones, esa presión podría significar un riesgo para muchos solicitantes de asilo. Recordemos que en Canadá ya han muerto a la espera de un lugar seguro. Cientos de solicitantes se han quedado en la calle. Algunas personas han muerto. 2 murieron esperando una oportunidad, pero sin embargo el país sigue aceptando solicitantes por un tema humanitario. Pero, ¿por qué esto nos afectaría a todos? Y es con lo que quiero concluir este video el día de hoy. Aquí hay que sentir empatía, y eso tengo que decirlo, porque muchas de estas personas hace poco conocimos el caso de una familia de colombianos que llegaron sin absolutamente nada, presionados por la situación en el país, y se quedaron durante 3 días en el aeropuerto. No pudieron salir de ahí, no tenían dinero, no conocían a nadie, pidieron ayuda al gobierno federal, pero tardaron 3 días. Pero hay solicitantes de asilo que tardan semanas y meses esperando una ayuda. Entonces, ahí nosotros debemos sentir empatía. Pero también es importante decir que mientras más refugiados lleguen al país, pues claramente va a haber más presión sobre los recursos del país, y si los refugiados no están bien, pues nosotros tampoco vamos a estar bien. Hay una presión sobre los recursos de vivienda, sobre el empleo, sobre la salud y sobre la educación. Y la escasez de vivienda nos golpea a todos, pero más a quienes no tienen papeles, ni ingresos fijos, ni garantías. ¿Cuál es el mejor festival del sur de Ontario y en qué mes se celebra? Burlington Latin Festival, 23 y 24 de agosto. En 2023, por ejemplo, para concluir, hubo 144.035 solicitudes de refugio, y en el año 2024 se alcanzaron 174.000 nuevas solicitudes. Imagínense la presión que puede generar sobre los recursos toda esta cantidad de gente. Esto pone claramente en jaque al sistema, y lo que hoy se discute es que esto nos está afectando a todos, a quienes vivimos en Canadá. La pregunta que hago es: ¿qué piensan ustedes de esta nueva decisión del gobierno de cerrar el programa el 30 de septiembre y cerrarle la posibilidad a los solicitantes de asilo de que tengan hoteles donde alojarse cuando llegan, presionados por la situación de sus países? Las ciudades turísticas recobrarían su espacio, pero en este momento son las más presionadas, sus recursos son los más presionados. Queremos saber qué piensan ustedes, los leemos aquí. Síganos en Canadá Tal Cual, denle un like si les gustó este video y compártanlo si realmente este video sienten que les sirvió y que los informó. Nos vemos en el próximo capítulo o en un próximo video de Zoom, un análisis más profundo de la información.